Lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación justo sobre creo que sí conviene hablar de lo que acaba de pasar, pero quisiéramos tener una breve introducción a lo que vamos a hacer y que pensamos como en las conversaciones previas para preparar este espacio. Es la posibilidad de constelar las ideas y, como algo que decía hace ratito Salvador, ir desenredando la lengua. Creo que desenredar las ideas me parece tan importante, que esta jornada empiece desde un ejercicio de la lengua y que también vamos a cerrar con eso, pensando en eso. Entonces, pero quisiera nos vamos a ir pasando la palabra en función de lo que vayamos constelando, que hay muchas cosas que ir conectando, pero le quiero pedir a Beto un marco, un marco no, tal vez porque suena más cuadrado, pero unos puntos para ir conectando. No marco porque es Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, pero unos puntos para ir uniendo la idea de las constelaciones, estas constelaciones que estamos poniendo en relación, y esto que nos convoca, en el que hay dos artistas participantes, bueno, un participante de esta exposición, pero otra que es parte de la colección, y diálogos que hemos venido cuidando con el tiempo, y bueno, por ahí empezando. Y vamos a ir tomando algunas notas, que la idea es que ahora vayan viéndose atrás en la pantalla, y entonces les invitamos también a ir escribiendo mientras vamos constelando. Gracias, gracias. Pues parte del título de la charla justo surge de las conversaciones que tuvimos en el desarrollo de esta actividad, y pensamos en nuestras identidades como constelaciones, ¿no? En quienes somos, que va cambiando a lo largo del tiempo, pero que también se vuelve una suma de lo que hemos sido, lo que queremos ser y lo que somos en este momento. Pensaba también en lo que Erika nos compartió en el seminario ayer sobre, sobre pensar también lo importante del lugar desde donde nos enunciamos, el tiempo también desde el cual lo hacemos. Ayer Erika nos compartía, bueno, parte de lo que conversábamos tenía que ver con las diferencias entre ser de un pueblo originario en México en contraste con algunos otros países por los marcos regulatorios. Y esto va también planteando pues tanto retos como diferencias como posibilidades. Estructuras coloniales es un grupo de piezas donde la obra de Salvador también está enmarcada, que abordan este proceso colonial y cuyas consecuencias podemos vivir en distintas maneras. Pues sí, nos atraviesan desde distintas formas. Y justo me gustó mucho que el taller de Erika arrancó con ese momento, ¿no? Como pensar cómo estas estructuras nos atraviesan particularmente a cada uno de nosotros. Y me fue muy revelador y muy potente cómo cada quien compartía su experiencia distinta, pero que a la vez era algo que todos compartíamos. En ese sentido, pues un poco esta idea de constelaciones nos permite jugar con lo que nos une y también lo que nos hace distintos, y que nos permite conectar desde distintos lados y nos permite también cambiar esas conexiones también a lo largo del tiempo. Y creo que con eso podemos ir abriendo, creo que un poco el micrófono. Justo no quería que fuera un marco, sino como un punto de partida. Decretado aquí democráticamente. En base a lo que estás comentando, a mí también me causó muchísimo interés que en el seminario estos últimos 3 días les he estado preguntando a todos cuál es su relación con el colonialismo, cuál es su relación con la indigeneidad, cuál es su relación con la inmigración, y partimos todos desde puntos de diferencia, desde puntos de encuentro, en donde todos hablamos de
lo que se nos robó, de lo que se nos quitó, de lo que tenemos en común, de lo que no pensamos, de las cosas que quisiéramos saber, que también son como que momentos que se nos arrebatan, y a la misma vez de las cosas en las que la cotidianidad nos quita el momento de pensarnos a nosotros mismos, de espacios, de pueblos originarios, de quiénes somos con México, de cómo nos colinda el país al norte con el presidente Naranjadito. Pero todas estas cuestiones de cómo hay unas comunalidades entre nosotras y hay unas constelaciones entre nosotras, y que son cosas que no muy comúnmente nos conversamos, o que no comúnmente hacemos espacios seguros para poder abrirnos desde una manera en la que el dolor, las heridas, todo tipo de cosas también vienen a colindar el quién somos y cosas que no entendemos, y como punto de partida para encontrarnos todos juntos en algún espacio. Y ahí le voy a dejar porque yo puedo echar una cátedra de 4 horas. Bueno, creo que también a lo largo de encontrarnos en este espacio y encontrarnos en todos los espacios que agradecemos también a pues, la invitación para compartir y que cada uno de nosotros de alguna otra forma ya nos relacionábamos o estábamos en contacto o hemos colaborado o hemos trabajado juntos. También la importancia de cómo nos acercamos tal vez a otros territorios y a un público distinto al que pertenecemos, y que aprendemos y reaprendemos y compartimos, y eso es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Porque pues no solamente siento que la diversidad que hay en las prácticas artísticas del norte al sur del país son diversas, y me encanta pensar como en muchas formas que se pueden construir sin tal vez pensar y categorizar como a pueblos originarios, o siempre categorizaciones de, no, pues este arte es de revolucionarios, este arte es de artistas que están en la ciudad, sino pensarlo como una unilateralidad y de manera horizontal, y pues que somos parte, ¿no? de todo una constelación que podemos pensar que es México, pero también que se nombraba estas relaciones que tenemos pues, con los migrantes, o yo soy también hija de migrante y mi papá tiene 30 años en Estados Unidos. Entonces, cómo se relacionan también todas estas prácticas que nos vinculan y que se comparten los territorios, y aunque haya fronteras, pues estamos como ligados, ¿no? Y que es como volverlas tal vez invisibles para poder seguir aportando a través del arte, y que nos conecta, y pues también con todos mis compañeros que de alguna otra forma estamos aquí, pues compartiendo con todos ustedes. Agradecemos a todos porque nos acompañaron también estos días y estuvieron ahí escuchándonos, y también pues gracias. Pues creo que algo que está cruzando la conversación y que me interesa, quizá, es esto del cómo hacer un espacio seguro para vulnerarnos y para compartir, pues como estas eh, heridas, o a veces me pregunto, como porque pienso en cuáles son esos procesos, como un amigo una ocasión me contaba que es lindo ver como, bueno, no, como encontrarte con alguien que viene de un contexto similar al tuyo, porque así se forma como un espacio en el cual te puedes vulnerar, pero que compartir esta herida también implica como buscar formas como de sanarla. Y entonces, cuando me contaba eso, amigo, que es Carlos, quien también colaboró hace rato en la presentación, pues sí me hacía pensar como cómo sanar, ¿no? Como pues estas heridas, cómo hablar de esas cosas que nos vulneran, y sí, cuáles serían como esos pasos. No sé, pero pensaba un poco en eso. Tú grábame. A ver.
se trabó. Ah. Ah, ah, ah. Pienso eh, que es cortarnos la lengua, ¿no? Es como cortar todo lo que... Sí, en realidad hay que pensar en el cuerpo como una forma de que si nos arrebatan algo del cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿no? Es nuestra casa. Entonces pienso que, ¿qué pasa con las personas cuando nos arrebatan la lengua? Y me refiero a la lengua, me refiero como a la extremidad del cuerpo, porque pienso que hay una forma de que siempre se habla de la palabra construida, pero hay más saberes allá, como lo que dice Salvador, las cosas que siguen estando presentes como gestos, ¿no? El gesto de que yo tenga ganas de sentarme en una esquina donde los demás no ven que sea correcto. Siento que esos son como estas mismas cosas que siguen manifestándose desde que yo vi esas formas de actuar, y creo que como que es una forma que se está desintegrando, como solamente ponerle totalmente la atención a la palabra y no al cuerpo, porque siento que el cuerpo, si nos arrebataron la lengua, pero no nos arrebataron los gestos, y la lengua se sigue interpretando, manifestando en esa forma, ¿no? En lo corporal. Entonces pienso que sacar la lengua es como pronunciar que lo sonoro va a seguir vivo. Es una forma diferente de seguir estando aquí. Gracias. Pues de la manera en que yo me he acercado pues sí, a esta historia familiar y de la comunidad en donde nací, crecí, pues me gusta como ese enfoque de las tecnologías, de reconocerse como un huérfano tecnológico, así de no saber cómo leer como las nubes o reconocer que élites en el campo. Entonces, a partir de esa orfandad, pues permitirse, ¿no? Como también ser adoptado, porque está como luego un enfoque, ¿no? Así de apropiación tecnológica. Entonces, como que me gusta más la idea de lo que intento ensayar en varios aspectos, pues permitirse ser adoptado. Gracias. Pues en las conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, pensaba también en los distintos tipos de violencia, ¿no? Las violencias de invisibilización, las violencias de omisión, las violencias también que tienen que ver con el enunciamiento, no con hablar por otros. Y siento que yo lo estoy haciendo en este momento y me gustaría más bien como pasar el micrófono. Pero sí, eso es un poco, no sé, Ana, no quisiera como ponerte en este lugar y también siéntete con la libertad de no responderlo, pero lo que dijiste ayer en el taller me pareció como muy potente y que creo que valdría la pena que más personas lo escucharan, si lo deseas. Sí, nos hicieron como estábamos en las clases y estábamos platicando sobre la academia. Entonces, mientras yo estaba escuchando a los compañeros conversar, me puse a pensar que la pregunta era sobre la academia. ¿Cómo era la pregunta, Rosy? ¿Era la de la academia?
Bueno, surge esta pregunta de decir, me puse a pensar en estos dos pensamientos que siempre que estoy acompañada, el crecer en el Istmo y vivir en la ciudad de Oaxaca. Y me ponía a pensar de que cuando nombraban la academia, si esta misma palabra en mi pueblo la conocían, ¿no? ¿En qué forma entienden la academia? Y de repente estaba yo escuchando como que me fui a un lugar muy lejano y me puse a llegar a esta pregunta que ha surgido muchas veces, que es que siempre nos han nombrado y nunca nos han dejado nombrarnos a nosotros mismos. Y en ese salón estábamos con la necesidad de saber qué era la academia, ¿no? Y que si los otros la entendían como academia. Y yo dije, pues en realidad no entendemos qué es la academia. Yo puedo entender, pero también no sé qué es realmente la academia, una construcción a partir de qué es la academia, ¿no? Entonces yo creo que lo más interesante y lo más bonito era cómo surgen, que estemos ahorita aquí sentados, todas estas preguntas y que no necesariamente tienen que tener estas respuestas que el otro quiere escuchar, ¿no? Entonces, mientras surjan más preguntas o más cosas, creo que ese es el punto del estar hoy aquí sentados. También a partir de esta pregunta y de esto que nos estamos cuestionando también como personas que realizamos nuestras prácticas desde la comunidad o que vivimos salimos y entramos al pueblo, como también estas prácticas tenemos una responsabilidad al nombrar, ¿no? Al nombrar procesos de la misma comunidad, cómo nos responsabilizamos también a ocupar como estos espacios y también las relaciones que tenemos con agentes que de alguna otra forma ya lo hemos retomado y hablaba con Cristian la semana pasada que estuvimos en Oaxaca, ¿no? Esta parte también de cómo hay personas que se acercan con nosotros o con la misma comunidad o con artistas de pueblos y extraen información y ya no se regresa. Entonces, como también nosotros de alguna otra forma vamos tejiendo esas redes con personas que nos han acompañado de una manera ética, una manera comprometida y que son gente externa, pero que de alguna otra forma nosotros tenemos esa responsabilidad de colaborar con ellos porque nos acompañan de una manera, se puede decir entre bueno y malo, de una manera buena. Pero también nosotros, cómo no volvernos también extractivistas en nuestra propia comunidad, ¿no? Cómo pensar y repensar nuestra práctica, cayendo en una responsabilidad que también es pues propia y no sé quién más quiera comentar algo al respecto. Yo pienso que, dado que estamos en un museo, tenemos también que regresar a plantearnos esta primer hermandad museo, academia, institución, para plantearnos qué significa que en espacios diferentes un museo no exista, qué significa que en estos espacios una institución signifique otra cosa o no signifique nada. Y también siento yo que esta idea de qué es la academia, y yo la peor para decir esto porque tengo un pie en la academia todos los días, tiene también un como peso simbólico de qué es el conocimiento supremo, y es una manera súper tóxica también de entendernos a nosotros mismos, que nos da cierto nivel de otredad a aquellos que somos educados en un espacio, y es también como que una de las mil formas en las que nosotros dejamos de acompañarnos en nuestros procesos en base a que le otorgamos a ciertos procesos prioridad o privilegio y no a otros, siendo que el acompañamiento desde cualquier punto puede ser más nutrido y puede ser más no de igualdad, pero de equidad. Y esas cosas rarísimas veces suceden en academia, así que también como que tenemos que pensar, como dice Rocino, de qué significa que nosotros seamos parte de estas comunidades y qué significa que le tengamos que, uno, tener todo el respeto, dos, no extraer, tres, tenemos que hablar de, y también
¿qué significa que en casi todos los espacios en los que estamos, como en este, haya una jerarquía de saberes que no siempre va a favorizar de lo que estamos hablando ahorita? Sí, como que quería retomar o intentar conectar esta idea de los conocimientos y lo que Ana había mencionado sobre como, como la lengua, más allá como de lo lingüístico y en términos como de del gesto y del cuerpo, como que pensaba un poco sobre pues como, como esta cosa de la sonoridad, como gesto, la palabra como materia y los conocimientos, ¿no? Es decir, como que para mí haber sido como fragmentado lingüísticamente del purépecha, pues de alguna forma como que pues el mundo donde viven mis padres o la comunidad que es Cherán, pues luego parece que heredé un poco también haciendo como la alusión al ala, como un espacio plano que cada vez conozco un poco más, ¿no? Es por mi mamá, por ejemplo. Por ejemplo, algo que luego mencionaba es que a veces cuando mis papás se dedican al tianguis, entonces entre los lapsos de ir y venir al tianguis en el carro, en la carretera, pues yo en algún momento veía como toda la maleza como algo verde y un día mi mamá decidió como decirme que no todo era verde, ¿no? Que tenía matices. Entonces paró mi papá y le dijo así como, me dijo, ven Salvador, y me jaló y me enseñó una planta y me dijo, eso se llama pipiriactacua y esa planta sirve para cuando te salgan granitos o cuando le salgan granitos a tu hijo, ¿no? Entonces pensaba mucho como que de repente yo porque esa planta creo que nace cuando hay temporada de lluvias, entonces de repente dejé de ver como solo verde y veía como una planta pues sí, con todo un conocimiento, ¿no? Para ser usada como para sanar ciertas, pues sí, como dolencias, no sé. Entonces pensaba un poco sobre eso, sobre los gestos, como esta cosa de que el lenguaje no solamente era nombrar, sino también como que mi mamá me tomó de la mano y me dijo, mira, y me llevó a la planta y la señaló y me dijo, eso se llama así. Y eso también me hace pensar como en esta cosa de mi abuela, que mi abuela cuando me enseña purépecha luego se ríe de mí porque dice que la pronuncio como que para ella tengo enredada la lengua. Y es curioso porque pues la forma en que aprendo con ella es como ver cómo mueve la boca y cómo pone la lengua, que también son ciertos gestos que yo ya no, que no heredé pero que mi cuerpo tiene, ¿no? Y que solamente es volverlos como a, pues, despertar quizá. Entonces la última vez que fui, a mí me cuesta mucho pronunciar una palabra que es como retrofleja, que es la NH, es como una especie de como G, y entonces un medio pude, mi abuela me dijo, ya te está desenredando la lengua. Y pues no sé, como que pensaba un poco sobre como, como algo, como esta particularidad del lenguaje, como que sobre el balbuceo, como de que es algo que nos que siento que nos fue negado o que me fue negado, como el balbucear la lengua materna y como amasar en mi boca como esas texturas y esos sonidos. Entonces, pues solo lancé así como muchas ideas, intentando aquí relacionar las cosas. Sí, de que esto del balbuceo, que es como, bueno, así como que lo ensayábamos como un umbral donde no está bien, está mal, ¿no? Como cuando uno avienta un objeto así en vertical y llega a un punto más alto donde su velocidad es cero, así como que ni para arriba ni para abajo, ¿no? Como sostener ese como espacio de posibilidad para, pues, aprender como de grandes, ¿no? Como que sí es un intento lo que encuentro así
con diferentes personas, de ensayar, masticar y sí, esto de la escritura. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo a unos estudiantes que ellos son de arte, cultura y diseño, no, arte y cultura, y lo que ellos hacen es de que como que están un poco en contra de la alfabetización, porque mencionan que en sus comunidades donde, por ejemplo, son tepehuas o ñujús, como que la gente sabe hablarlo pero no escribirlo. Entonces ellos como que dan esas lecciones de, no, pues como lo escribas y lo entiendas, vale, porque muchas veces esta cosa de normar la escritura, pues, y este proceso de alfabetización llega a ser hasta contraproducente, ¿no? Esta idea de que el texto, la palabra, sobre el oral y que de esa manera se va a rescatar algo, pues ellos lo ven día a día, ¿no? De que si su tío, su abuela lo hablan, pero no lo pueden escribir, pues más que ayudar, bueno, sí que permite, pero también que niega, ¿no? Entonces, en ese campo de preguntas, como que, pues sí, uno se intenta ahí, ¿no? Como ir palpando los bordes. Sí, fíjate que eso que dices es como, por ejemplo, ahorita que estamos como meramente cuando dijimos, ¿qué vamos a estar haciendo, no? Le dije, pues lo que hacemos, siempre cargamos algo, un lapicito, algo y siempre estamos. Entonces, más que eso es como el gesto como de estar haciendo algo, no queremos hacer la pieza de arte, es como más lo que impone este lugar, ¿no? Que ustedes estén ahí, nosotros estamos acá. Entonces dijimos, pues siempre traemos algo a la mano, entonces meramente, y entonces ahorita cuando empecé a escribir y eso, como que empecé a hacer esta relación de palabras y automáticamente vino a mi cabeza, dije, híjole, si lo estoy escribiendo mal y lo están viendo en mi pueblo, no en mi pueblo, lo están viendo los académicos, van a decir, esta ni sabe escribir, ¿no? Pero es eso, en realidad no hay una forma de escritura. ¿Para quién estamos escribiendo? ¿Para quién se están guardando las palabras? Entonces eso es como una parte, ¿no? Entonces mi compañero me dice, es que no necesitas escribirlo, porque siempre anotando, ¿no? Como todo en la libreta, me dice, no, tienes que entenderlo y tienes que, mientras lo entiendas, ese es el aprendizaje, ¿no? Entonces más allá de eso, ¿para quiénes están escribiendo estas palabras? ¿Para quiénes están haciendo este levantamiento, ¿no? Una cosa que yo les digo a mis estudiantes que hablan inglés, español mucho todo el tiempo, y yo lo adoro, el Spanglish es mi cosa favorita en el mundo, y cada persona que tiene una relación México-Estados Unidos habla como que un porcentaje diferente de cada uno, y es la cosa más fascinante porque todos nos entendemos. Pero una cosa que les sucede a ellas mucho es que personas que solo hablan un idioma, a ellas les tachan de tener un acento en ese idioma. Y es un problema que existe por todo el mundo, pero más en la nación colonial en la que yo vivo, en que las personas que solamente tienen acceso a un conocimiento se la pasan como que haciendo sentir mal a todas las demás personas por no tener ese conocimiento perfecto, sin darse cuenta que las personas que tienen un acento tienen más conocimiento que ellos. Y también a mí me causa toda la gracia del mundo porque crecen los mexicoamericanos en un concepto de yo tengo que hablar perfecto inglés y no tengo que hablar español. Pero mientras más hablan inglés, más entienden español. Y es maravilloso porque ellos mismos están como que súper encontrados y llega un momento que se tienen que preguntar ellos mismos, bueno, pero ¿para quién estoy haciendo esto de no tener acento? Mis papás me entienden, yo me entiendo, mis amigos me entienden. ¿Por qué es que hago toda esta extra labor de querer tener esta otra experiencia? Y lo que a mí más me marca es justamente personas que no tienen esta experiencia, son los que te dicen, no tengas tu experiencia, y es la cosa más ilógica. Creo que muchas gracias. Es como interesante, no es interesante, es muy normativo, es muy evidentemente normativo la estructura que hemos tenido de cómo determinan también los espacios, que como mencionan, como esta dimensión
jerárquica que establece el mismo espacio. Digo, también sirve para lo que sirve porque se escucha mejor, porque se ve muy bien el auditorio. Sin embargo, hemos tenido diferentes aproximaciones en estos días desde distintos lugares. Empezamos ahora desde la voz y la materialidad de la lengua, después de 3 días en los que la voz y las reflexiones nos han incomodado también en términos de preguntas sobre nuestras propias historias, y creo que podríamos ir como, lo que nos importaba mucho aquí era como también ir marcando un poco, sí habitar este espacio y sí marcar una serie de ideas que están atravesando las prácticas de ustedes, que están relacionadas con las obras que se presentan también en las salas y los ejes temáticos que se están planteando en la exposición, que también me parece muy importante decir que resultan de un proceso autorreflexivo de la colección FEMSA, que está integrando miradas y voces o ampliando líneas de investigaciones, de pensamiento y de sentires. Y me parece que es muy, justo, creo que sí es muy divertido que estemos tan con la imagen, y en realidad creo que es un momento, queríamos marcar este momento de intercambio y pasar un poco como la voz a un par de intercambios de comentarios de pensamientos. Creo que eso es como bello, ¿no? Y también dejar claro que no tenemos la verdad absoluta. Todo lo que estamos aquí yo me atrevo a decir que estamos hablando desde nuestra persona. Nosotros no somos los voceros, ¿no? Tener un par de pensamientos para poder pasar también a otra dimensión, no otra dimensión del cuerpo, pero a otra etapa de la jornada, justo con una aproximación desde el cuerpo que nos está planteando Ana. Pues, habíamos, bueno, como que todo empieza de un ejercicio como muy básico, que es la de esto, ¿no? Que hablábamos del balbuceo, y desde lo más básico, que es recordar que el lenguaje es cuerpo, algo que Ana como que nos recuerda, y que entonces pues es el cuerpo moviéndose, ¿no? O sea, hablar es proyectar como la respiración, la saliva, posiciones de la lengua, y pues algo que nos interesaba era como volver a sentir como esos sonidos que pues estamos aprendiendo a generar. Yo en purépecha, Alan en ñañú, pero también nos parece interesante que pues nos pusiéramos en esa posición de vulnerabilidad, yo aprendiendo el idioma de Alan y Alan aprendiendo pues el idioma de mi abuela y mío. Entonces, pues lo que hicimos fue eso, solamente compartirnos pues nuestros vocabularios. Yo le pasé el vocabulario a Alan en purépecha y él me pasó su vocabulario en ñañú, y sentir, ¿no? Como otras posiciones de la lengua, otras formas de respirar, otras formas de sentir. Y pues todo es desde un ejercicio también muy, como que a veces siento que el arte al final es como esta cosa de jugar, ¿no? Y de crear como, un poco tomando lo que estamos hablando acá, como los espacios que creamos para vulnerarnos. Y Erika había escrito acá como una pregunta sobre quién somos, y luego lo unimos con otra pregunta que es ¿dónde estamos? Y luego otra pregunta, ¿con quién estamos? Entonces pues yo he encontrado con Alan como este acompañamiento para poder pues sí, sentir esta torpeza, ¿no? Bueno, nos fragmentaron lingüísticamente, como pues vamos a hablarla, ¿no? A nuestra forma. Y en ese sentido, pues sí, el ejercicio era eso, comerse las palabras, y que además era como comerme las palabras de Ala, como para integrarlas en mi cuerpo, y pues ir dejando también, como que era lindo estar 20 minutos, media hora solo diciendo palabras en el espacio en ñañú y en purépecha, y como de alguna forma como también un acto poético de ir
que esas palabras estén habitando, ¿no? Ese espacio, de alguna forma, algo así, Alan. Sí, como sumado a lo que también nos compartía Carlos en video, que él así como que tiene ahí sus notas y sí, como ver estas tres voces en esa acción de, pues sí, como lo mismo, ¿no? Como no tener estas respuestas definitivas, pero como ir ensayando o reformulando esas preguntas, ¿no? Que era en ese momento de las texturas y del papel, ¿no? De comer papel también, esa idea era como bien divertida de, bueno, sí. Pienso que cuando estaba yo viendo a Alan y a Chava, para mí era como demasiado, como eso, como trágate tus palabras, cómete tus palabras, era así como, como tragarse, como pues algo fuerte, ¿no? Como por ejemplo, y lo más difícil era como a partir de un libro, ¿no? Los libros, podemos hablar de texto gratuito de estos, pues los libros están a partir de un tiempo para acá como que, bueno, antes eliminaron todo eso, ¿no? Entonces es como tragarse las palabras, como eliminarlas, como borrarlas. Entonces era como, pero al mismo momento como que se habitaran en esta habitación, era como que se elevaran, ¿no? Como que esa era una de las formas que a mí me interesan, cuando se elevan las palabras de alguna otra manera sin una estructura lineal, ¿no? Como más allá, como en el aire. Gracias a todos por, bueno, como generar todo esto, ¿no? Y sobre todo poner en el pensamiento la idea de la fermentación, ¿no? Y la forma en la que las palabras se vuelven una cosa después de que pasan por los oídos del otro y se replican y como todos estos momentos, ¿no? A diferencia de Ana, yo pensaba en la saliva y el papel, ¿no? Y lo que pasaba con estos papelitos que iban poniendo en la entrada, como que parecía como una especie de semilla, ¿no? Como ir dejando un poco lo que pasa con la escucha, ¿no? Con lo que pasa cuando tú escuchas algo y de pronto hay cosas que empiezan a remover ciertas cosas que ya entendías o creías entender, ¿no? Y entonces lo que creías se transforma en otra cosa, ¿no? Como esto es un poco lo que hace el fermento. Pero me deja, hay varias cosas, intento conectar, pero no sé si vaya a lograr conectar absolutamente nada. Hay varias cosas que me parecen interesantes, me gustó mucho esta idea de Alan de la orfandad, ¿no? Y esta orfandad tecnológica también, pero lo pongo al lado de lo que, no sé quién lo hablaba, pero como este comentario sobre la academia y sobre la escritura, ¿no? Que academia y escritura están muy ligadas, no son lo mismo, pero están muy ligadas. Y entonces decía, pues sí, somos huérfanos, pero al mismo tiempo, o sea, yo me alineé a Alan un poco como, sí, soy huérfana, y me puse a pensar en la experiencia de leer, ¿no? Y la forma en la que la experiencia de leer, y vengo el comentario académico, ¿no? Comienza también como esta idea de la autobiografía, ¿no? Comienza en una época donde también el hecho de que yo pueda leer los pensamientos de otras personas a la distancia hacía también que yo entrara como en una especie de trance frente a ese libro que me teletransportaba a esos pensamientos de esa otra persona, lo cual es fascinante y que en algún momento una autora, Paula Sivilla, brasilera, la cita pues, planteaba que era una ruptura del espacio público también, ¿no? Porque la lectura misma y la autobiografía y la novela hacía que la gente dejara de salir a estos lugares de comunicarse con el otro, de hablar y quedarse leyendo. Yo soy fanática de leer, me encanta leer,
pero precisamente hay esa cosa de casi que ser huérfanos de muchos conocimientos y dejarnos apadrinar por la lectura y entender como el mundo a partir del libro, que se vuelve un poco adictivo, ¿no? Ella plantaba que de pronto la escucha se vuelve más compleja, porque precisamente ustedes en este momento están diciendo, ya, llega a tu punto, ¿no? Por favor, estás aquí y hable y no vas a lograr entender nada. No hay más frustrante que un libro que te termina y no llegó a nada, ¿no? O sea, dices, como, pues, habló y ¿qué me dijo, no? Hay unos que lo logran hacer y que son fascinantes, igual así, ¿no? Quedas tú en ese mismo trance. Pero la escucha plantea como otro montón de cosas, ¿no? Que es transitoria, que no puedes, cuando vuelves a repetir lo que escuchaste, lo dices mal, al revés, fermentado, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que ustedes están como planteando en la mesa que me parecen fascinantes, como en la forma en la que se está fermentando en mí, por ejemplo, ¿no? Y la manera en la que eso quizá lo que al principio quería decir como de no, pero pues, bueno, nos quejamos de la academia, pero si no existiera la academia, habrían muchos procesos que no sabríamos qué decir, ¿no? O sea, hay momentos en que las academias cierran y hay grandes problemas con eso, hay otros momentos donde las academias se tecnologizan y hay gran problema con eso, hay momentos, o sea, como que hay de todo allí, ¿no? Y también creo que la academia es un lugar de fermentos, pero no se dejan fermentar quizá la institución, no sé, hay como cosas ahí que simplemente la voto y ya. Gracias. Yo tengo como que pensamientos encontrados. Como la más, tengo 12 títulos, déjame te digo que pienso en la academia. Pero siento que esos son unos puntos estupendos. Si te metes a un libro se te olvida el mundo y eso es en muchísimos momentos súper importante. Pero también pienso que esta idea de lectura, ¿no? Que estamos diciendo que quizás no sea necesaria, que quizás haya otros conocimientos, otras maneras de hacer partícipes de conocimiento a alguien que no lee y que no son necesarios y que también ya se están perdiendo porque las nuevas generaciones leen menos y menos, ¿no? Me causa a mí esta idea de decir, sí, pero también veamos al libro. El libro es lineal, empieza, tiene un principio, una mitad súper importante y al final es donde nos enojamos si no termina bien, ¿no? Y nos acostumbra a pensar en un tiempo lineal y nos acostumbra a pensar en que nos tenemos que regir por unos espacios y que todo tiene que tener tan. Y aquí, o sea, si ves la lectura que estamos haciendo colectiva de todo, que estás viendo en la imagen, no hay manera de que tú le encuentres un punto y no llegues a 70 cosas y no es un párrafo, ¿no? Es así como que pensamientos encontrados de muchas personas. Así que también existen maneras diferentes que no necesariamente nos están pidiendo que nos movamos en una pauta específica o que no necesariamente nos están sacando del día a día para darnos un momento de pensamiento, pero también pienso que la academia nos hace pensar que este intelecto jerárquico y este conocimiento que predomina, es importante que las personas tengan un momento para, ejemplo, leer. También estamos jerarquizando el tiempo, porque hay muchísimas personas que no tienen tiempo para leer porque trabajan 80 horas a la semana. Y qué bonito que todos pensemos que tenemos que tener 6 horas a la semana porque técnicamente se necesitan 6 horas para leer un libro de 200 páginas. No toda la gente, hay personas que tienen niños, hay personas que tienen prioridades diferentes y la manera de decir el conocimiento que tú necesitas tener en un tiempo limitado, en una jerarquía limitada es también siento que como que nos ahuyenta a muchos académicos de saber sentarnos en el parque y hablar con alguien acerca de su vida, que nos quita del poder tener una conversación con alguien acerca de una canción o escuchar una canción en un idioma que no entendemos, que nos prefiere y que nos problematiza y nos hace querer siempre el conocimiento de una manera estructurada
Y allí la estructura es a mí la que siento que no es necesaria como jerarquía, porque yo le puedo aprender muchísimas cosas a muchísima gente sin necesidad de esas 6 horas. Y también siento que ya estamos como que en estos espacios donde los museos hacen catálogos, donde todos leemos, donde necesitamos el récord escrito, donde ya se nos olvidó estas diferentes maneras de conexión. Porque yo también no me siento hacer esto todo el tiempo con gente, ¿no? Y también lo estoy encontrando así como que la no estructura se me está haciendo muy nutriente. Así que siento que también tenemos como que problematizar cómo ingerimos este conocimiento y qué bueno que ya estés repensándole y que se está fermentando y que va a cambiar de una manera diferente. Y le voy a pasar. Ya, nada más, un comentario ya para concluir. Algo que me recuerda a mí como inmediatamente se me viene a la mente el texto de Elvira Espejo, esta escritora boliviana que habla sobre la crianza mutua de las artes, que es un texto cortito y en el cual nombra, ¿no?, cómo se piensa las artes de lo que ya venían los compañeros, desde el cuerpo, desde la memoria, desde lo sensible, desde tocar, desde leer y cómo nombrar, como les comentaba en el taller, nombrar desde otros territorios, cómo nombras estas prácticas, cómo nombras arte, cómo nombras curaduría, cómo nombras exposiciones desde pues, cuando vienes de una comunidad. Entonces, creo que me viene así como a la mente este libro de La inmediatez como para entender muchas cosas de que se vinculan tanto con la escritura, con lo académico y pues sí, como con cómo criar las artes y cómo se producen desde pues acompañamientos. Quisiera decir que muchas gracias, Rosy, por esta conexión y quisiera resaltar que Elvira es una interlocutora de la colección y es muy especial que haya esta referencia porque creo que me permite decir que ha habido como también un ejercicio en estos días de hacer estas aproximaciones desde distintos lados, como justo desde la voz, desde el cuerpo, y quisiera plantearles que continuemos a la salida del patio de las esculturas, donde Ana nos va a proponer otra aproximación desde el cuerpo, y les prometo que con eso vamos a terminar, porque hemos tenido 3 días donde llevamos ya 14 horas de fermento de estos pensamientos. Entonces, muchas gracias y vamos para allá y luego nos tomamos algo. Gracias.